buenas noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película Buenos Aires viceversa de Alejandro Agresti, que forma parte de esa playa de cineastas argentinos que desde hace 10, 15 años están realmente ocupando su lugar en el mundo, por lo menos en el mundo cinematográfico, con una fe, con una fuerza y con una calidad fuera de toda duda. Luis Puenzo, sin ir más lejos, o Miñona, Campanella, que ha tenido un éxito con El hijo de la novia realmente asombroso, Aristarain, Zubiela, Sergio Renán, por no hablar también de la generación anterior, donde estaba Martínez Suárez, gente como Torres Ríos o Torre Nilsson, Ayala, Fernando Ayala. Yo creo que los cineastas argentinos, además para nosotros, por un problema de idioma, aunque a veces no se les entiende mucho, como van a ver en esta película, son muy cercanos, son muy cálidos. Agresti fue un poco el niño prodigio de esa generación, quizá el más joven y el que fue un poco más a la contra, digamos, el menos clásico, el más John Cassavetes, el más Dennis Hopper, el que plantea un cine que, aunque sus películas están magníficamente hechas, es como de mayor ruptura frente al clasicismo de Campanella, que tiene una manera de contar, digamos, muy americana, quizá por haberse educado allí, o del propio Aristarain. Buenos Aires viceversa es una película dura, muy dura, yo diría en algunos aspectos cruel, es una película terrible, en ocasiones es un corte vertical y horizontal sobre la ciudad de Nueva York, digo de Nueva York, de Buenos Aires, que iba a decir que es un poco la Nueva York de América del Sur, del Cono Sur, una ciudad llena de vida, una ciudad pues realmente embriagadora. En esta película incluso hay 2 o 3 homenajes clarísimos a gente como Borges, que por ejemplo está en una pared, una de sus fotografías más conocidas. Como digo, la película es una película dura. En ese corte vertical y horizontal salen una serie de personajes que van arrastrando todavía el horror de unos años antes, con todo lo que ocurrió en esa terrorífica dictadura, con esos muertos de los que se hace hincapié nada más empezar la película, y está dedicada a ellos, a esos 30.000 muertos y desaparecidos. Y la película va cobrando una fuerza tremenda hasta llegar a un final donde pues parece ser que esas cosas eran bastante frecuentes y que, aunque habían ya terminado esos tiempos difíciles y dolorosos, algunas personas todavía pensaban que estaban viviendo en un flashback la vida anterior. Miñona, como digo, está muy cercano a una manera de contar de Cassavetes, sobre todo aquel Cassavetes de sus primeros tiempos, Face, sobre todo, Shadows, donde los personajes son tratados tal y como son, sin añadirle por parte del director una mirada más tierna, una mirada más tratarla de entender. Aquí el propio Agresti, que ha hecho de actor en algunas películas, hace un personaje, ya les digo a ustedes, hace de un ciego. El hijo de Agresti es prácticamente el personaje importante de la película, que es el chico. Y yo creo que esta es, después de esas obras que tuvo él, de bastantes cortos y una serie de películas que no pudieron estrenarse, es la que le coloca, la llevan al Festival de Cannes, seleccionada oficialmente, gustó mucho en Cannes, y sobre todo le permite ya de una manera profesional encajar en el cine argentino. Yo creo que si ustedes tienen ocasión de verla, hay una película suya que es Valentín, que a mí me parece que es donde más cerca ha estado de hacer esa gran película como pueda ser El hijo de la novia. Pero aquí tenemos a mi amiga Clara Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues dinos algo de este, que además a mí me gusta mucho el título, Buenos Aires viceversa. Buenos Aires viceversa, precioso. Sí, muy bonito. Y bueno, has mencionado a Luis Puenzo. Nada más terminar de ver Buenos Aires viceversa, me ha venido a la mente la historia oficial que se pasó en este programa, claro. Y estuvimos hablando, pues, en fin, de esa gran tragedia que recoge esa película. Está situada en el 83 y casi se podría decir que Buenos Aires viceversa es 12 o 13 años después, pues la historia de los nietos y los hijos de toda aquella gente que sufrió pues aquel trauma y aquella tragedia. Vemos, por tanto, muchos jóvenes, niños, su propio hijo, como tú has dicho. A Agresti le interesaban especialmente los jóvenes y los niños porque decía algo que a mí me gusta mucho,
que mientras que a los adultos más bien creamos los conflictos y tenemos armas para poder solucionarlos, a los jóvenes esos conflictos les llueve, sobre todo en la infancia, y no saben muy bien cómo reaccionar, y creo que es algo que se ve muy bien en toda la película. Se encuentran inmersos en un mundo muy caótico que viene de antes, que la verdad es que no saben cómo resolver y cómo afrontarlo. Es la historia de esta gente, son vidas paralelas que van formando un tapiz de lo que es la ciudad, y también es la historia de la ciudad. ¿Y cómo es una ciudad? Yo creo que él nos lo muestra muy bien con esa cámara en mano por medio del vídeo. La ciudad es caótica, es incómoda. La ciudad es el rozarse personas en un bar, no llegar a encontrarse, es el ruido, son las conversaciones que se pierden. Creo que todo esto lo recoge muy bien Agresti, de tal modo que nos mete en los bares, nos mete en las calles, nos mete en esa, como he dicho antes, en esa incomodidad que siempre es la realidad. No es algo plástico, absolutamente filtrado, sino que yo creo que él pretende hacernos partícipes de todo ese mundo que se va produciendo en la ciudad de Buenos Aires y que tiene su antecedente en Manhattan Transfer de John Dos Passos, en su paralelo 42, es decir, es la ciudad fragmentada. A partir de John Dos Passos, pues las ciudades las vemos así como una fragmentación, tiene mucho que ver, yo creo, con Vidas Cruzadas, con Grand Canyon, con esos seres que se encuentran pero que no llegan a encontrarse del todo, la incomunicación. Y yo les diría a los espectadores que se dejasen llevar, porque se van a encontrar con que a veces no se entienden bien algunas palabras, algunas frases. En primer lugar, por el habla porteña, a veces no lo entendemos todo, pero sobre todo por el ruido, porque es un sonido directo y está recogido pues en ese tumulto, ¿no? En ese ruido de fondo de los bares y demás. Pero yo creo que eso no importa en esta película, porque aquí los diálogos no están pensados como frases lapidarias para que se queden grabados en la mente del espectador, sino que más bien están pensados para que circulen con naturalidad en la vida cotidiana normal, donde las palabras se pierden, donde las conversaciones se pierden y donde, como vamos a ver y como nos ocurre a todos, pues se acaban perdiendo también los propios personajes de la película. Muy bien, muchas gracias. Eduardo Torres Dulce, buenas noches. José Luis, buenas noches. Además de las referencias que estoy de acuerdo que dice nuestra amiga Clara del realismo sucio, Carver, que puede estar, yo creo que también es deudora y homenajea a una película que tiene bastante que ver, que es Los Olvidados, de Buñuel, con la que yo creo que él ha pensado bastante al hacer esta historia. No, yo creo que tanto tú, en la presentación de Agresti, qué tipo de directores, de cineasta, como ahora Clara, que ha hecho un muy brillante análisis de la película, no, es verdad, poco más se puede añadir en el aspecto tanto estilístico como temático de la película. Y esas referencias que tú dices, desde Buñuel hasta Cassavetes, hasta Carver, cualquiera de los novelistas y de los cineastas que he citado, pues la referencia es ciertamente muy exacta. Yo creo que es una película que trata sobre la factura y la fractura del pasado, en este caso de la dictadura y de los desaparecidos. Es de tal forma que podríamos casi parafrasear también, aquí Fernando Rodríguez Lafuente, ilustre conocedor de tantas cosas, desde el fútbol hasta la literatura, pero en este caso la literatura, el celebérrimo verso, creo que era de Dámaso Alonso, corrígeme si no es así, que hablaba de que Madrid era una ciudad de un millón de cadáveres, ¿no? Pues esto es casi la visión que hace. Es como si los desaparecidos y la dictadura hubiera sido una bomba atómica que hubiera devastado el país que era Argentina, y que lo que quedaran fueran los restos de un naufragio extremadamente doloroso. Yo creo que la película, a los que nos gusta otro tipo de cine, cuesta mucho entrar, porque esa cámara en mano, esa ausencia de montaje, esa carencia de limpidez y de precisión a la hora de contar la historia, dificulta el acceso a la película. Además que, como tú has dicho, Agresti no da prácticamente cancha ni
ni descanso a la hora de mostrarnos las aristas más duras de esa factura y de esa fractura del pasado. Pero la película gana mucho cuando se la mira con perspectiva, según va avanzando la película. Como ha dicho Clara, hay que tomársela con un poco de tranquilidad. Es una película que está construida, también lo ha dicho Clara, como un fragmento, un puzzle que hay que reconstruir, y cuando ves la película con perspectiva desde atrás tiene mucho más sentido esta concepción de sketch. Algunos de ellos brillantísimos, como van a ver los espectadores, ese personaje de esa mujer solitaria con todo un pasado que habla con un televisor en blanco-negro, un presentador, una idea brillantísima, que funciona a veces quizás excesivamente como sketch dentro de la película, pero que al final acaba dotando a la película de una acuosidad en la visión general de lo que estamos viendo. Yo creo que la película, que trata básicamente sobre la soledad y la desesperación, en algún momento llega a ser absolutamente, casi inesperadamente, una película parecida a la Antonioni más radical que mira la soledad de los individuos. Creo que permitirá, pues estoy seguro, un coloquio muy polémico en el que vamos a ver todas las aristas de la película, pero en todo caso la película, lo que sí tengo que decir es que está hecha con extremada sinceridad, con mucha honradez, con mucha visceralidad también, que no va a dejar indiferente a nadie.